objeto y comparecencia de parte. Se tiene que limitar. En las otras audiencias, la secretaria está hablando de la hoja, del documento, de la providencia. Innecesariamente. Después que se penetra con el expediente. Y a continuación, después declara instalado el acto y concede la palabra. Segunda omisión que me queda inclusive. Se ha presentado prueba. ¿Sí? ¿Ya? Resulta que esa prueba consistente en el certificado de patrimonio y el recibo de pago no se ha puesto en conocimiento de la otra parte para que se pronuncie el derecho. No ha puesto en conocimiento. Lo podía hacer antes de que fundamente o después, pero lo cierto es de que toda prueba que se incorpora tiene que estar sujeta a contradicción. Y a ese efecto se ha presentado por una de las partes, no ha contestado por escrito, ha contestado en audiencia, para que se pronuncie, faltaba esa parte. Sobre la prueba, ¿no? La parte adversa de las excepciones se tiene que pronunciar, cualquiera sea su discurso, pero hay que escuchar, porque a la postre aparecen diciendo después admitido una prueba que jamás me fue puesta en conocimiento mío. De manera que ahora más me ha mencionado pequeño detalle por cualquier incidente. ¿Eso sería como un incidente, verdad? Podría promover un incidente y podría ser inclusive un material para apelar de la sentencia definitiva, ¿no? Otro aspecto. En el acta, háganlo con un poco más de pertinencia. El juez dice que el señor juez, ¿qué dice? El señor juez ¿Y qué dice a continuación? debe informe de suscrito secretario sobre la legalidad de la notificación de las partes y la comparecencia de las mismas declaró instalada la presente audiencia a efectos de considerar y resolver las excepciones de falta de personería y de pago documentado parcial impuestas por la parte ejecutada dentro del proceso monetario ejecutivo de referencia, concediéndose la palabra al abogado de ¿Se la dan parte. cuenta? La secretaria está informando de las excepciones. Tiene que informar simplemente sobre el objeto y la comparecencia. Ya mérito de aquello, pues declara instalado el acto y él se encarga de dirigir la audiencia. Porque ya al empezar sabemos que es para considerar y resolver las excepciones. Dos, en la redacción, es decir, pues, ya le concedió la palabra al abogado de la parte ejecutada. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? No el señor juez, dijo que se tenga presente lo fundamental. A continuación, concedió la palabra, el señor juez concedió la palabra al abogado de la parte ejecutada. ¿Quién dijo? Lo que dijo. Y a continuación el señor juez considera esa resolución. Tenga presente. Posteriormente el señor juez pasó a dictar la sentencia definitiva que se encuentra consagrada a continuación. O puede estar en la misma, pasó a dictar la siguiente sentencia definitiva y copiamos ambas cosas van porque cuestionar. Hay que mejorar la acción. El juez no siente una coherencia en las redacciones. Hay que decir, hay que hacerlo más dinámico que se entienda. De modo que cualquier persona que lea entienda lo que ha acontecido en la conversación. ¿Algún grupo?
¿Qué primera vez estuvieran haciendo? La fecha no se coloca así. Esta sentencia de la que se toma la razón en el libro que corresponde es pronunciada en Cochabamba a los 15 días del mes de junio de 2020. Punto guión, notifique y archívese. Notifique, cite. ¿Qué pasa con esto? El memorial no puede estar junto con esto. Confeccionen pues bien, son tontos. El memorial tiene que ir pues, no en el reverso de este documento. Elaboren bien, ¿me han entendido? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué se llama? Justificado, márgenes justificado maneja. Dice, prueba, hojas 3. ¿Dónde está la otra? Yo veo solo 2. Yo pensé que más el memorial se contaba. ¿Qué dice aquí? Sí, solo prueba literaria. ¿Dice memorial o qué dice? Sí, prueba literaria. ¿Y por qué no entiendo? No es que pensé, lean pues. Lo que trabajan, lean. Saca su código procesal civil. Providencias, busquen. ¿Qué dice? Solo tenderán al desarrollo del proceso y otros asuntos de beneficio. Sigan leyendo. No requerirán otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse el lugar, fecha y firma de la autoridad judicial. En las actuaciones orales, las providencias entonces, constarán en el acta. las providencias tienen que señalar al empezar lugar y fecha. Al empezar. Usted me ha puesto al final. ¿Ya? Aquí solamente esto me dictan y no dicen qué es la sentencia. Si quieren en este estilo, a partir de acá, transcriban la sentencia. ¿Me ha entendido? Aquí pronunció la sentencia definitiva, resolviendo. No tiene sentido. ¿Quieren transcribir la sentencia? Transcriban pues todo. Con la lectura integral de esa sentencia.
tiene que decir que esta sentencia es pronunciada, ¿no?, en la ciudad de Cochabamba, ahora está el del día tal. Después de 100 firman, ¿ya? Hacer el ejercicio desde un principio. Vamos a estudiar este otro ejercicio. Todos de pie, por favor, hará su ingreso la señora juez del juzgado en materia de servicios sociales. Muy buenas tardes a todos los presentes. Por favor. Señora secretaria, sírvase informar a este despacho el motivo de la presente audiencia y la comparecencia de las partes. Por favor. Gracias, señora juez. Informa a su autoridad que se encuentran presentes en sala la parte ejecutante Rebeca Caldes, acompañada de su abogado Cruz Villas Ortilla. Asimismo, se encuentran presentes la parte ejecutada Clara Mamani Catari, acompañada de su abogado Edgar Terraza Saber. Ambas partes han sido notificadas y es en cuanto informa a su autoridad. Se tiene presente el informe de la señora secretaria. Habiéndose verificado la presencia de las partes y de sus abogados, se declara finalmente instalada la presente audiencia para considerar y resolver la excepción del pago documentado total interpuesta por la señora Clara Mamani Catari dentro del proceso ejecutivo seguido por la señora Rebeca Sarabia Cádiz, conforme al artículo 371, numeral 7 del Código Procesal Civil. Se concede el uso de la palabra al abogado de la parte ejecutada. Muchas gracias, señora juez. Conforme al memorial presentado oportunamente, solicitamos se declare probada la excepción del pago documentado total. La parte ejecutante sostiene que mi patrocinada incumplió totalmente la obligación, sin embargo, ello no responde a la realidad de los hechos. Mi patrocinada realizó el pago íntegro de la obligación el día 10 de junio de 2026 mediante transferencia bancaria a la cuenta personal de la señora Rebeca Sarabia Ricaldes. El monto transferido fue de 93.542 bolivianos, equivalente exactamente a 13.440 dólares americanos, calculados al tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia al 6,96. En este extremo se acredita con el comprobante de transferencia, el extracto bancario, la certificación oficial al tipo de cambio. Por tanto, existe prueba documental idónea del pago. Asimismo, debemos recordar que el Código Civil regula expresamente este supuesto en el artículo 404. Establece el principio nominalista respecto de las obligaciones pecuniarias. De igual forma, el artículo 405 dispone que cuando la obligación se encuentra referida a la moneda extranjera, el pago debe efectuarse en moneda nacional conforme al tipo de cambio oficial. Eso fue exactamente lo que hizo mi patrocinada. Además, el artículo 351, inciso 1 del Código Civil dispone que las obligaciones se extinguen por el pago. Por ello, la acreedora recibió el dinero en su cuenta bancaria. No existe controversia respecto a que el monto ingresó efectivamente a su patrimonio. El rechazo posterior fue una decisión unilateral del ejecutante, por ello solicitamos que se declare probada la excepción del pago documentado total
se deje sin efecto la sentencia inicial y se archive obrados. Muchas gracias, señora juez. Se tiene presente la fundamentación realizada por parte de la diputada. Posteriormente se le concede la palabra a la parte ejecutada. Muchas gracias, señora juez. Solicitamos que se declare probada la excepción planteada, ya que la defensa intenta hacer creer que cualquier pago en bolivianos extingue una obligación pactada en dólares. Sin embargo, ello no es correcto. Debe analizarse el contenido del contrato celebrado por las partes, ya que en la cláusula tercera del documento privado del préstamo, ambas acordaron expresamente que la totalidad de la obligación debería ser pagada y recibida exclusivamente en dólares americanos. Por ser la moneda en la que fue constituido el préstamo, debiendo efectuarse su devolución en la misma moneda en que fue entregado el capital. Por consiguiente, no existe libertad para sustituir unilateralmente esta prestación. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, así lo establece claramente el artículo 519 del Código Civil. Y precisamente sobre este punto se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo de Justicia mediante auto supremo número 584 de 2026, que en dicho precedente sostiene, al disponer el contrato, que los montos deberán ser devueltos en moneda en que se recibe y que su cumplimiento estricto y de buena fe acorde a lo dispuesto en los artículos 519 y 520 del Código Civil, que obliga a restituir efectivamente replicando la moneda exacta de dicha composición monetaria original. La ejecutada pretende justificar su incumplimiento alegando una crisis económica. Sin embargo, esta no constituye una imposibilidad para modificar unilateralmente la forma de pago. Por ello, los artículos 404 y 405 invocados por la parte contraria no resultan aplicables de manera automática cuando existe un pacto expreso respecto a la moneda de cumplimiento. En consecuencia, el pago realizado por la señora Clara Mamani Katari no acredita el total cumplimiento de la obligación. En consecuencia, no extingue la deuda, por ello solicitamos que la excepción sea declarada improbada y se mantenga la sentencia inicial. Muchas gracias. Se tiene presente lo dispuesto. Habiendo escuchado a ambas partes, el despacho pasa a deliberar y emitirá la resolución correspondiente conforme a derecho. Posteriormente se procederá a la lectura de la sentencia definitiva. El Juzgado Público en Materia Civil y Comercial número 22 de la capital, el proceso de estructura monitoria de manera ejecutiva, demandante acreedora Rebeca Sarabia Ricalis, demandada deudora Clara Mamani Katari. El número de NURE 3049-2992. Sentencia definitiva. Vistos y considerados. Antecedentes con relevancia jurídica. Que dentro del proceso monitorio ejecutivo de referencia, la señora Rebeca Sarabia Ricalis interpuso demanda ejecutiva con base en el documento privado de préstamo de dinero de fecha 15 de septiembre de 2025, debidamente reconocido en sus firmas y públicas ante la notaria de fe pública número 95, bajo el trámite notarial número 621, cerrado 2025, demandando el pago de la suma total de $13,440,000, monto que comprende el capital en $12,000, más los intereses convencionales de 2% mensual por los 6 meses de vigencia pactados, que mediante sentencia inicial de fecha 15 de junio de 2026, ese despacho judicial declara aprobada la demanda ejecutiva, ordenando a la ejecutada el pago íntegro de la suma demandada bajo procedimiento de embargo y remate de bienes, disponiendo asimismo la anotación respectiva del bien inmueble otorgado en garantía, que, una vez citada legalmente la ejecutada Clara Mamani Katari mediante memorial de fecha 25 de junio de 2026, opuso la excepción del pago documentado total, alegando que en fecha 10 de junio de 2026 efectuó una transferencia bancaria electrónica a la cuenta personal de la acreedora por la suma de 93.542,40 bolivianos, sosteniendo que dicho pago eximió íntegramente la obligación. Señaló que dicha equivalencia fue calculada
calculada aplicando el tipo de cambio oficial de 6.96 por cada dólar estadounidense. Amparados perfección en los artículos 404 y 405 del Código Civil. Admitida la excepción, se señaló audiencia conforme al artículo 381, numeral 7 del Código Procesal Civil, la cual se instaló con la presencia de ambas partes y de sus respectivos abogados patrocinantes. Previo informe del secretario del juzgado respecto a su legal notificación y comparecencia. Instalada legalmente la audiencia, la parte excepcionante justificó íntegramente los fundamentos expuestos en su memorial, afirmando que la obligación de recibir el pago efectuado en moneda nacional conforme al tipo de cambio oficial, ofreciendo como respaldo el comprobante de transferencia, extracto bancario y certificación de tipo de cambio. A su turno, la parte ejecutante solicitó que declare aprobada la excepción, sosteniendo que el contrato contiene una cláusula expresa mediante la cual ambas partes pactaron que la obligación debía ser cumplida exclusivamente en dólares estadounidenses, invocando los artículos 454, 519 y 520 del Código Civil, así como el auto supremo número 0584/2026, señalando que el depósito realizado en bolivianos no satisface la pretensión convenida. Conseguidos los actos de réplica y dúplica, ambas partes mantuvieron sus posiciones jurídicas quedando la causa en estado de no solución, correspondiendo emitir la presente sentencia definitiva, considerando la fundamentación legal del análisis de la controversia. Que la controversia central radica en determinar si el depósito unilateral efectuado en moneda nacional boliviana exige una obligación donde se pactó expresamente la devolución exclusiva en moneda extranjera, dólares americanos. Por ello, corresponde analizar la normativa aplicable y la prueba producida dentro del proceso a efectos de establecer si la excepción opuesta resulta o no procedente. 1. La fuerza vinculante de los contratos. El artículo 519 del Código Civil consagra que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley. Asimismo, el artículo 520 de la misma norma determina que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solo a lo que sea expresado en ellos, sino también a todas las consecuencias que deriven de su naturaleza, según la equidad, el uso o la ley. 2. Del análisis de la cláusula tercera del documento privado de préstamo de dinero, se evidencia que las partes pactaron expresamente que la obligación debía ser restituida exclusivamente en dólares estadounidenses, por ser la moneda en que fue constituida en pesos, estipulación que resulta obligatoria conforme a los artículos 454, 519 y 520 del Código Civil. 3. Inaplicabilidad de la facultad de sustitución monetaria por acto expreso. Si bien los artículos 404 y 405 del Código Civil facultan de forma general que las deudas en moneda extranjera pueden ser cubiertas de moneda nacional al tipo de cambio oficial, esta regla general cede ante la existencia de un pacto que exprese exclusividad y devolución en la misma moneda. Aceptar que el deudor modifique unilateralmente el objeto de la prestación, entregar bolivianos en lugar de dólares, vulnera el principio de identidad del pago y el contenido obligacional libremente pactado por las partes. 4. Criterio jurisprudencial uniforme. Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ha establecido un criterio jurisprudencial a través del auto supremo número 0584/2026, el cual establece con total claridad que al disponer el contrato que los montos deberán ser devueltos en la misma moneda que se recibe, el cumplimiento estricto y de buena fe acorde a lo dispuesto por los artículos 519 y 520 del Código Civil obliga a que la restitución se efectúe replicando de manera exacta dicha composición monetaria original. El citado precedente jurisprudencial añade de forma categórica que la simple escasez de dólares o la dificultad coyuntural para adquirirlos en el mercado formal no constituye una imposibilidad jurídica ni un caso fortuito liberatorio que faculte al deudor a alterar unilateralmente los términos y condiciones de la moneda de pago convenida. Consecuentemente, los documentos de transferencia bancarias aportados por la excepcionante únicamente acreditarán la entrega de una suma de dinero en moneda nacional, sin embargo, no demuestran el cumplimiento exacto de la obligación en forma expresamente
capital a la definición total de la obligación, razón por la cual la excepción de pago documentado total tiene el improbable. Considerado 3. Conclusión. El mérito a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente corresponde declarar improbada la excepción de pago documentado total y mantener firme y consistente la sentencia inicial del 15 de junio de 2016. Sin perjuicio de la presente decisión, cualquier pago que la parte ejecutada acredite haber realizado será considerado en su caso en la etapa de ejecución de sentencia conforme a las reglas de imputación del pago previstas por el Código Civil y la liquidación que corresponda practicar. Por tanto, la suscrita juez público en materia civil y comercial número 22 de la capital, administrando justicia en nombre de la ley y en virtud de la jurisdicción y competencia que por ella ejercen, de acuerdo con lo determinado por el artículo 382 del Código Procesal Civil, resuelve: 1. Declarar improbada la excepción del pago documentado total opuesto por la ejecutada clara manifestal. 2. Mantener firme y subsistente la sentencia inicial de fecha 15 de junio de 2026, debiendo continuarse con la ejecución hasta el íntegro cumplimiento de la obligación. 3. Disponer que en la ejecución de sentencia se consideren los pagos que legalmente se acrediten, conforme a las reglas de imputación previstas por el Código Civil y demás normas aplicables. 4. Se condena a la parte ejecutada el pago de las costas y costos procesales generados por la tramitación de la presente sección. Cochabamba, 2 de julio de 2026. Regístrese, notifíquese y archívese. Preguntas, cuestionamientos. ¿Cómo está? Hay contradicción, doctor, en la cláusula expresa ¿Qué dice? que han pactado que sea la promoción de drogas. Se menciona el código también. Entonces, ¿a cuál se va a referir? ¿Cuál es este? Yo he escuchado y he indicado de que lo pactado por las partes de manera particular es lo que se impone y que no puede ser modificado, ¿no?, con otros argumentos, y que ese aspecto además está refrendado por el Aula Supremo, que así que debe cumplirse en dólares, porque sí se ha pactado. ¿O cómo es eso? ¿Cuál es su observación en sí, Sobre eso, o sea, el Código Civil menciona que se puede devolver el tipo de cambio social. Sí. Entonces hay una contradicción si ella le va a dar curso. No. Ella, ha citado esa disposición inclusive, pero también ha citado el artículo 519, el contrato que hace ley entre las partes y que en el caso concreto se ha estipulado en dólares y también se ha estipulado la devolución en dólares. En ese enfoque, el Supremo ha orientado, que ha dicho que evidentemente tiene que ser en dólares. De manera que no es aplicable esa disposición al caso en concreto. Otra pregunta. Vamos a ir por partes. Doctor, perdón, terminando entonces, siempre tiene prevalecencia el artículo donde hay la cláusula del contrato. Desde que ha ingresado el nuevo Código Procesal Civil y la ley judicial, ¿no? Entonces, las disposiciones legales están tal cual están redactadas en el Código Civil. Respecto a obligaciones pactadas en la moneda extranjera, que es el caso, no hay algo orientador donde se diga de manera categórica esto se debe realizar de esta manera. Hay la duda. Para el acreedor quieren dólares, para el deudor quiere tener en bolivianos, tipo de cambio. Dos posiciones contrapuestas en función a sus propios
pues sin interés. ¿Sí? Pero resulta que sobre ese tema el Tribunal Supremo ha emitido como precedente un auto supremo que constituye jurisprudencia y que como tal es vinculante. Nos guste o no nos guste, tenemos que observar ese entendimiento, entre tanto no sea modulado o cambiado por otro auto supremo, ¿no? Porque el Tribunal Supremo ha interpretado en ese sentido, ¿sí? Pues ya se nos ha clarificado el tema, de modo que aquí ya no se trata del capricho de las partes, ya hay una línea de tratamiento y regulación para esas obligaciones, ¿ya? En ese enfoque hay que, y está redactado en ese enfoque, está así, ¿no? Vamos a ir al acta. Por memorial de fecha interpuesto las excepciones, se nos tiene que indicar qué es lo que se ha argumentado en el memorial de manera resumida. Punto aparte. En la presente audiencia, con el uso de la palabra, ratificó y fundamentó dicha excepción expresando que, o diciendo que, o manifestando que, lo que dijo y lo que dijo la otra parte, y lo que dijo pues téngase presente, considérese entre sus. ¿Sí? No se ha concedido la palabra a la parte ejecutante para que se pronuncie sobre la prueba acompañada. No se ha concedido. Debería conceder la palabra como efecto de aquello, disponer la admisión de dicha prueba. No hay eso. ¿Eso tiene que hacerse en el momento que le da la palabra o tiene que haber otro momento? No. Antes de que fundamente o después de que fundamente, no altera. No, lo cierto es de que hay que poner en conocimiento esa prueba de la otra parte, pedirle de que esa parte, la parte entera se pronuncie. Dirán, pues algo, no sabemos, y eso tiene que constar en el acta. ¿No? Y si cuestiona de que es falso o ilícito en la sentencia, tiene que haber un pronunciamiento sobre ese extremo. ¿Me han entendido? Listo. Y con eso concluyó el debate de la sentencia, hasta lo que dice: concedidos los actos de réplica y duplica, ¿no? ¿Han escuchado réplica y duplica? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no lo conocen? No hay réplica ni dúplica. Concluido el debate, la señora juez declaró cerrada la fase de fundamentación y pasó a dictar o a pronunciar, ¿no?, la siguiente sentencia definitiva y transcribe. 1, 2, le dicen, más adelante vamos a transcribe la sentencia y le tienen que librar a la parte peligrosa a la vía ordinaria llamada para efecto conforme dispone el artículo 3 o 36. O transferir. Bien. ¿Se ha pagado en dólares o en bolivianos? El pago que se hizo fue en bolivianos. En boliviano. ¿Cuándo? 93. ¿Y en qué momento usted considera esos 93,000 como emisión? ¿Equivalente a cuándo? Todo eso me tiene que aclarar. ¿Eso tiene que aclarar el juez o como
parte de abogados. El abogado, la abogada debería haber puntualizado 93.000 equivalente a tanto al tipo de cambio de tanto. Y además indicar en qué fecha se ha hecho ese depósito. O sea, me extracta del memorial y en la audiencia se suman de lo que vi. Y de la otra parte igual. Ahora, aquí está flotando ese pago de 97.000 bolivianos, que según la otra parte es el tipo de cambio y no debe ser así, tiene que ser en efectivo, ¿no? Y no se ha argumentado que ese monto pagado en bolivianos equivale a los $12.000. Otro defecto es han hecho un documento donde se presta otorga el préstamo la suma de $12.000 por 6 meses. Y en una cláusula posterior indica que para el vencimiento del plazo tienen que pagar capital más los 6 meses y hacen $13.440. O sea, están capitalizando intereses, no es correcto, ¿no? La ejecución solamente tiene que realizar sobre 12.000, porque no se ha pagado en ese plazo. Dígame, los intereses se cortan, siguen cociendo. Pues no hay por qué capitalizar, porque lo han capitalizado y la ejecución es por 13.400, capital e intereses de 6 meses. No es correcto. Ya la demanda en peso con ese defecto. Suma líquida, 12.000. Los intereses están por liquidarse a la fecha del pago. ¿Aquí se ha pagado? No, siguen corriendo los intereses. Cuando se pague todo, se va a liquidar a esa fecha. Vamos a ver si cubre. Ahí es el gran defecto. Entonces, dos, en la sentencia no se hace ese análisis, ¿no? Y de que esos 97.000 no cubren la obligación, que no se trata de moneda nacional, sino se trata de obligación de moneda extranjera, ¿no? Y que tiene que ser en dólares americanos. Dos, y que el monto que se ha pagado propiamente es 93.000. En consecuencia, si ese monto no cubre, sí. Entonces, habría un saldo que No, pues, primero, pues, de ese monto tenemos que determinar cuánto se va a intereses a la fecha del pago y cuánto se está para recuperarlo la capital. Pero tienes que calcular sobre los 12.000, no sobre las 13.000. Porque habíamos calculado sobre los 13.000. Claro, están haciendo la posible intereses sobre intereses. ¿Qué les parece? ¡Qué inteligente! Estás haciendo chicateros. No se hace eso. Una forma. Y la otra forma, indicar que ese monto no se lo acepta porque tiene que ser el dólar, sí, porque además no cubre, ¿no? Y podría decir al final que ese pago que se ha realizado se lo tiene que tomar como pago a cuenta de la obligación principal de intereses, conforme disponen los artículos, los que les he hecho leer. Todo pago que se realiza, sin que consciente de la acreedor, se tiene que entender que es a intereses, que si hay remanente a capital, y en su caso un 5% de capital y el resto a interés. ¿No? O sea que tiene que ejecutar eso. Acá dice, disponer que en ejecución de sentencia se consideren los pagos que legalmente se acreditan. Aquí ya se acreditado los pagos. Ya se acredita. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar? ¿Cuánto va a intereses y cuánto a capital? A la fecha del pago.
a la fecha del pago. ¿Cuánto es por en dólares? Sí. Segundo, aquí dice, en consecuencia se debe mantener firme y subsistente la sentencia inicial. No, corresponde declarar improbada la excepción de pago documentado total y disponer la prosecución de la ejecución conforme ha sido establecido en la sentencia inicial. Si es que van a causar su resolución, debiendo tomarse como pago a la cuenta el monte de 90.000 bolivianos, y debiendo incitarse a la misma, como dispone el artículo tal, códigos por tal. Aquí no me mantenga, disponga que se prosiga con la ejecución hasta hacerse efectiva la obligación total a realizar de los costos y costos y disponer que del monto que se ha pagado, que eso se impute y se impute como pago a cuenta capital de interés conforme dispone la artículo. De esa manera, ¿no?, librar el derecho de las partes y disponer que se notifique. Para que se dé por citado a las partes por la lectura no es coser. Las partes tienen 10 días para apelar y necesitan tener la sentencia porque lo que han escuchado se les va. ¿Han entendido? O sea, hay que citar con las si quieren en la audiencia me tienen que entregar y coserse la diligencia. Porque a partir de ese instante cose el plazo. Pero si no le he entregado la copia, ¿qué plazo se va a coser? ¿No? ¿En base a qué va a apelar si no tiene la copia del abogado que ha perdido? Porque el próximo ejercicio es apelación. Entonces, hay que disponer que se notifique la audiencia. No, vamos a completar el ejercicio. Después vamos a entrar al proceso ordinario como otra temática. ¿No han entendido? Se tiene que notificar con la sentencia, se tiene que disponer que se notifique. ¿Quieren que se notifique a la audiencia? Ya, que se notifique y que se les entregue a cada uno de sus copias y que se cobren las diligencias. ¿Por qué? Porque a partir de ese instante empieza a correr el plazo de impugnación. Pero si digo que se ha leído y no les hemos entregado la sentencia y el plazo ya está cosiendo, ¿les parece correcto? No, hay que evitar que se entregue. De esa manera tienen que haber diligencias, porque las diligencias es la prueba material de que cada parte ha recibido su ejemplar. ¿Sí? La verdad, pues sí, cada uno. Doctor, y en este caso, la compañera mencionaba un autorizador que decía que tenía que pagar en dólares, tal como se ha hecho la prestación. Y por eso ha declarado improbable, porque ese monto en bolivianos no cubre. Porque ellos ya han recibido un pago en bolivianos, con eso no estarían aceptados. Porque han recibido un pago ya en bolivianos. Sí, por eso se está disponiendo de que ese pago se los ejecute, ¿no?, a capital de intereses conforme disponen los artículos A de la Código 317 y siguientes. En otras palabras, la deuda se hace en pagar en dólares. En dólares, porque se hay que pagar. Bien. Esta última clase, ¿no?, que viene el receso. La próxima clase, todos los grupos se preparan, vamos a sortear y vamos a empezar la evaluación. Ese día va a ser con todo el Van a hacer su ejercicio, me van a entregar su expediente y sobre la marcha les voy a dar su calificación. Cuando me refiero a los doctores, a veces los que entran primero y los que entran último tienen más tiempo. Vamos a sortear. Ese día vamos a entregar todo. Vamos a sortear. Si hay voluntarios, ese día entregamos todos. Sí, sí.
más hay que ver. A ver, espera, algo más hay. Gracias, pues, ¿por qué se denomina monitorio a esta clase de procesos? ¿Han investigado o no? ¿No han investigado? Han investigado de que el proceso monitor es aquel proceso sencillo que se promueve a base de un dicho y que en la doctrina el proceso monitorio es puro y documentado, que el nuestro es documentado. ¿Por qué es monitorio? ¿Por qué se denomina monitorio? Aquí es simplificado, doctor, rápido. Nada que ver. Claro que es simplificado. El proceso extraordinario también es simplificado. Pero ¿por qué es monitorio? ¿Qué dice? Investigan. Para cierre la prueba.